qué libro nos vamos? Efesios. Vamos a la carta de los Efesios. No sé bien si volver a hacer ese resumen, porque suelo decir resumen, pero me llevo mi tiempo exponiéndolo. Voy a intentar ahí, ¿vale? Ir así como en rapidito. Me gustaría que recordásemos cómo cuando nosotros leíamos ese primer capítulo de Efesios, estábamos viendo, ¿no?, cómo Pablo nos muestra nuestra realidad en Cristo, pero es una realidad que no empieza en el momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿no?, sino que ahí descubrimos que el Señor tiene todo un proyecto, un propósito para nosotros desde antes, incluso, dice la palabra, de la fundación del mundo. Y esto es algo tan maravilloso, saber que Él tenía ya puesto sus ojos y es sobre nosotros, y el diseño nuestro, ¿no?, tenía que ver con Él desde el principio, ¿no? Y cómo dentro de ese plan que el Dios de los cielos tiene, ¿sí?, dentro de ese propósito, como hijos, ¿no?, Él tiene el deseo, dice Efesios, de volver a reunir en Él absolutamente todas las cosas. Y esto no se refiere solamente a los hombres, sino que está hablando de todas las cosas. Sí, con lo cual estamos hablando de creación, estamos hablando de seres celestiales, estamos hablando de todo lo que Él ha creado, ¿no? Y cuando reflexionaba en esta imagen de volver a reunir las cosas, pensaba que muy probable este sea precisamente el estado de la creación en el momento en el que Él hizo un huerto, ¿verdad?, y decidió colocarnos allí, ¿no?, en Edén, ¿no? Luego, en el segundo capítulo, Pablo comienza a interceder, a clamar por los efesios, ¿no?, y pide dos cosas. ¿Os acordáis de cuáles eran? Esas hemos olido, bueno, yo por lo menos tengo el hábito de cada día clamar por lo mismo. Sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación, ¿no? Y él nos decía que necesitábamos el espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para poder entender incluso cuál es el llamamiento, ¿no?, la esperanza a la que hemos sido llamados, ¿no?, cuál es esa gloriosa herencia la cual tenemos que estar anhelando, ¿no?, y la grandeza de su poder, ese poder que está a favor de cada uno de nosotros para llevarnos hasta el final. No nos ha dejado huérfanos, amados. Nos dio el Espíritu Santo, como nos compartía el pastor la semana pasada, pero es que además toda su fuerza está energizada a favor de nosotros, ¿no? Pablo después comienza a hacer un contraste y empieza a explicar en Efesios cómo éramos antes de conocer a Jesús, ¿no?, muertos, nos dice, en delitos y pecados, como la gente, ¿no?, que vivía según sus propios deseos, según sus propios pensamientos, dice, y luego hace un contraste diciendo, pero ahora, ¿no? Ahora ya no somos muertos, somos vivos en Cristo, ya no somos condenados, somos salvos de esa ira, ¿verdad? Nos dice incluso que estamos sentados en los lugares celestiales. Es algo que yo creo que nosotros y todo el cuerpo de Cristo necesitaría entender. La realidad espiritual, siempre lo comentamos y lo vuelvo a decir, somos seres espirituales, no tenemos un espíritu, somos seres espirituales y nuestro ser espiritual está también sentado en lugares celestiales, lo dice Efesios, ¿vale? No me lo he inventado yo, ¿verdad? Y luego comienza a dirigirse a los gentiles, a los judíos, y les dice y les afirma, ¿no?, que antes estaban sin pacto,
Antes estaban sin Dios, ¿os acordáis de esa parte? ¿Sí? Pero ahora, ¿no? Los ha unido, ha vuelto a hacer de dos pueblos uno solo, ¿sí? Uno en Cristo. Y esa es una de las partes de esa unión que el Señor quiere hacer absolutamente con toda la creación. En su día tuvo que tomar un pueblo, hacer algo separado, ¿verdad? Pero ahora está en tiempo de reconciliación, vuelve a unir el pueblo escogido con ese pueblo, ¿no? De los gentiles a los que ha querido compartir también sus promesas, sus bendiciones, su herencia, ¿no? En el capítulo 4 entramos ya en una exhortación. En esa exhortación nos dice que debemos de vivir de una forma digna del llamamiento que hemos recibido, ¿sí? Y sabemos que eso tiene telita marinera, ¿verdad? Vivir de una forma digna porque el llamamiento es grande, es muy alto, es muy elevado y tenemos que esforzarnos para guardar esa unidad que el Espíritu nos ha entregado, ¿sí? En ese mismo capítulo 4, Él nos dice cómo Cristo ha rescatado de las tinieblas aquello que el enemigo había arrebatado, ¿sí? Y dentro de esas cosas que Él ha rescatado, cuando ha resucitado y se ha sentado en los lugares celestiales, Él dice que Él tomó esos dones y liberó dones para los hombres. ¿Cuáles son? ¿Os he pillado? Venga, 5, os doy la pista. Exacto. Maestros y pastores, apóstoles, evangelistas y profetas, ¿verdad? Y eso lo entrega, lo declara la palabra como si eso mismo, esas personas fueran dones, regalos a la iglesia, ¿no? Que Él está levantando. ¿Para qué? Para que ellos preparen a la iglesia para el servicio, ¿sí? ¿Quién tiene que servir? ¿Los pastores y los maestros, los profetas están? ¿Quiénes? Uy, qué falta de convicción hay aquí, después de todo lo que hemos hablado de estas cosas. ¿O es porque no os sentís culpables cuando no? ¿Quiénes tienen que servir, amados? La iglesia. Todos tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pablo luego nos ordena que dejemos de andar como los gentiles, ¿no? Y me llamó mucho la atención al analizar este texto porque él hablaba como de, voy a decir así, como de una espiral descendente, ¿no? Y va diciendo cómo esa apartarnos del Señor, todo eso va creando una depravación, como el endurecimiento se va creando y eso va cautivando, ¿no? Cauterizando el corazón, ¿no? Nos decía al punto, ¿no? de poder bueno, lo que en realidad, ¿no? La gente tiene, ¿no? Un corazón completamente contrario y violento en contra de Dios. Y eso lo estamos viendo día tras día, ¿no? Y nos dice, cuidado, que no entremos en esa espiral descendente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Vamos a quitarnos esa vieja vestidura, ¿sí? Ese viejo yo. Voy a decir, a ver si lo sé, es que justo el otro día me vino la idea y os lo comparto. Mirad, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él toma nuestro espíritu, ese espíritu que estaba muerto, ¿vale? Entendamos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿eso sí? Bien. Viene el Espíritu Santo, ¡pum!, toma y despierta nuestro espíritu, ¿vale? Despierta nuestro espíritu. Ha dado vida al espíritu, pero ese espíritu ahora nuevo, ¿con qué se encuentra? Con que hay un alma que está muy vieja, a la que le hemos metido muchos hábitos, muchos daños, muchas cosas, ¿vale? Entonces, esta es la lucha. Un espíritu nuevo que se encuentra con un alma completamente contaminada, ¿vale? Entonces, aquí es lo que nos está diciendo, señores, desvístanse de ese alma contaminada, ¿sí? Y vayamos creando y formando aquí una nueva criatura que manifieste las obras de ese nuevo espíritu que ahora hay en nosotros, ¿vale? Y entonces, ¿os acordáis que hemos ido dando exhortación tras exhortación? Bueno,
libres de la hora, ¿vale? Por favor. No mintáis los unos a los otros, sino hablaros la verdad, etcétera, etcétera, ¿sí? Como hemos sido exhortados a airaos, pero no pequéis. Luego nos ha hablado de actitudes personales, donde nos dice, ay, cuidado con esa amargura, no entréis en esa amargura, no entréis en esos enfados a los que lleva la amargura, ni todos esos sentimientos tan horribles, ¿verdad?, que lleva la amargura. Y entramos al capítulo 5. He intentado ser rápida. Y entramos al capítulo 5. Al comienzo del capítulo 5, que es lo que yo compartí la última vez, lo que decía, nos habla Pablo, digamos, de la clave de cómo podemos hacer estos cambios. Necesitamos amor. ¿Y cuál es el ejemplo de amor que Pablo nos da para que seamos alentados? ¿Os acordáis alguno? Menos mal que nos hago examen. El de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que el cual se entregó y dio su vida por nosotros, ¿no? Así que no hay ejemplo más sublime como lo hemos declarado en esta mañana, ¿no? Así que entramos en otra parte, Efesios, nos vamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Dice así, ¿no funciona? Que se ve todo full de full, ¿no? Ya. Bueno, aprenderemos algún día. Dice así, lo que se pueda leer. Pero, inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades, que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El texto de esta mañana es muy trascendente, ¿vale? Yo creo que hay una intensidad en las exhortaciones de Pablo, sí, y que en este momento nos quiere abrir los ojos en el tono en el que está entrando de advertencia, ¿vale? Aquí yo creo que él está avisando, hay varios pecados que no van a ser pasados por alto, ¿sí? En el versículo 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, ¿sí? Yo de ahí pensaba que quizás, o podría haber gente, no sé bien si entrando en la congregación y empezando a hablar de estas cosas como no dándoles importancia, o el entorno, que es probable también por donde esto se estaba dando a la iglesia a la que se estaba escribiendo la carta, es probable que el entorno de ellos, con mucha idolatría, la gente, voy a decir así, en la calle escuchara, ¿sí? como que lo que los cristianos igual hacen no tiene sentido y lo demás es normal. No lo sé, pero sí entiendo que hay esa advertencia a cuidado, no escuchéis, ¿no? Aquellos que os dicen que esto no es así, ¿sí? Así que yo veía aquí voy a decir así, como dos grupos de pecados que son condenables. Veía que Pablo nos daba motivos por los que debíamos de tener ese cuidado y nos habla también de nuestra boca, ¿sí? Con respecto a estos pecados. Los pecados son la inmoralidad sexual, dice, lo voy a meter en el mismo bloque, inmoralidad sexual y toda inmundicia, ¿sí? Lo meto en el mismo bloque.
¿Por qué? Porque la inmundicia, en griego, es una palabra que habla de impureza, de suciedad, ¿no? Ya sea física o ya sea moral, que yo creo que es el caso del que nos están hablando, ¿vale? Dice, y la otra palabra, la de inmoralidad sexual, ¿alguien se acuerda cuando hemos hecho estudios? ¿Sí? Porneia. No es difícil de olvidar porque de ahí evidentemente sale la palabra de pornografía, ¿verdad? Y esta palabra, una de las cosas que quiero aclarar es que la palabra porneia, que se traduce aquí como inmoralidad sexual, en otros textos quizás hay veces que se traduce como fornicación, ¿verdad? Pero esta palabra tiene que ver mucho más que el propio hecho de la fornicación. Y aclaro, por si acaso, que hay jóvenes, la fornicación normalmente la entendemos como esas relaciones sexuales que sean, pero dentro de personas o entre personas que no tienen ningún compromiso, ya, que no están unidas, ¿vale? Porque si no, ¿cómo se llama eso? Cuando hay relaciones sexuales o una inmoralidad dentro de un matrimonio, adulterio, a eso me refiero, ¿vale? Entonces aquí la palabra porneia, como en otros casos, está abarcando de muchas cosas más, ¿sí? No solo la fornicación, puede hablar de prostitución también, ¿sí? Que había mucha prostitución idolátrica, era algo típico de ese momento, ¿sí? El adulterio mismo estaría dentro de esta palabra, el incesto, ¿sí? Con lo cual en realidad la porneia está hablando de todo lo que es el uso indebido de la sexualidad, ¿vale? Todo tipo de mal uso de la sexualidad es condenable. Yo diría que por el tono que hay aquí es altamente condenable, ¿sí? Ya sea el consumo de pornografía o formas de estímulo, ¿sí? De nuestras áreas sexual fuera del diseño divino, como el Señor lo ha diseñado. ¿Os acordáis que hablábamos de diseños la última vez? Pues hay un diseño también para la sexualidad y dentro de ese diseño eso es una bendición. Todo lo que sea fuera estamos ya entrando en pecado, ¿vale? Podría ser, yo qué sé, la masturbación, por ejemplo, la homosexualidad, la zoofilia, ¿verdad? Adulterio, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque hoy en día es algo que no se tiene en cuenta o yo creo que no se le da la importancia adecuada a lo que es la pornografía, se tiene en esta sociedad como cosa menor, la realidad espiritual es que ese hábito corroe el espíritu de la persona, ¿sí? La debilita su espíritu, le quita la integridad en el espíritu. Eso es algo que hace muchísimo daño, no solo al alma que lo hace, es brutal lo que hace, ¿verdad? Sino al propio espíritu. El espíritu es afectado, ¿sí? De una forma diferente a muchos otros pecados, ¿sí? Y de la pornografía a la fornicación, pues hay un hilo, ¿verdad? Normalmente uno pasa de uno al otro así, ¿no? Son pecados altamente adictivos y altamente destructivos. Y yo creo que para uno mismo y para con los demás, porque estropean todas las relaciones, ¿sí? Puede ser, ¿verdad?, que alguien que igual está buscando excusas, lo voy a decir así rapidito, ¿vale? Porque en los noviazgos que nosotros estamos acostumbrados a en esta sociedad, ¿verdad? La cercanía es algo que bueno, ¿no? O sea, no es anormal, voy a decir, ¿no? O sea, se da por hecho que hay una cercanía muy cercanía, ¿vale? Entonces, igual alguien dice, bueno, mira, estamos ahí, pero no hay penetración, ¿vale? Entonces ya nosotros nos controlamos, aparte que no sé lo que dure la cosa, pero vamos, o sea, como que nos mantenemos con cierto cuidado, ¿vale? Y a mí me gustaría que nosotros reflexionáramos, ¿qué es lo que Jesucristo dijo
con respecto a cuando, ¿os acordáis cuando él dice, os oísteis que fue dicho, no adulteraréis? Creo que está ahí entre los versículos, que igual despista, no lo pongas, Óscar. Sí, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, ¿qué dijo Jesús? Que el que mira, eso es, el que mira a esa mujer, ¿no? Que dice, no la miro, varias tonterías que serían chorradas, que se dice, no, yo miro de una, ¿no? Para que nadie me acuse de que estoy volviendo a mirarla, ¿no? El que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué ha ocurrido ya? ¿Qué dijo Jesús? Ya ha adulterado, ¿no? Así que imaginaros si estamos continuamente rozando el límite en esa relación, ¿no? Es evidente que estás cayendo ya en ese pecado, ¿no? Aparte de lo que digo, que no sé cuándo puedas durar, así te aconsejo que te apartes de eso, ¿no? Pero esta cuestión es algo que sí lo quiero mencionar un poco más despacio. Puede ser que seas un esposo que has tenido hábitos malos antes de haberte hecho un pacto y entrar en un matrimonio, ¿vale? Y entonces el esposo te diga, bueno, yo ya tengo mi esposa. ¿Puedo hacer lo que yo quiera con esa esposa? ¿Sí? Porque es que los malos pensamientos, amados, eso se arrastran, ¿eh? Y entras en el matrimonio, pero entras cargado con todo lo que tú has vivido, con ese pecado que quizás has desarrollado, ¿no? Vamos a leer juntos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, está hablando a las esposas, sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Dando honor. Yo deduzco que ante esta orden que los esposos deben de respetar a las esposas. Que es condenable cuando una persona, cuando un esposo, por sus deseos sexuales o lo que sea, pueda llegar a forzar a su mujer, a su esposa, a tener esas relaciones u otras prácticas más retorcidas por las cosas que ha visto y tiene todavía funcionando en su mente, ¿verdad? Para su satisfacción personal. Leemos Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5. Y dice así: Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad y honor. Que sepáis tener a vuestra esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles, que no conocen a Dios. ¿Sí? Yo entiendo que esa frase de no en pasión desordenada hace referencia a ese deseo sexual egoísta y avasallador, al empleo de buscar ese desahogo propio sin que importe en absoluto la satisfacción de la otra persona, ¿sí? Es la utilización interesada de la pareja, ese verla como si fuera un objeto de gratificación sexual para la persona, ¿sí? Entonces, yo le diría que sí, está cayendo en pornella, aunque su relación sea con su propia esposa, porque todo lo que está desarrollando no está bajo el diseño de Dios, ¿no? ¿Cuál era el otro pecado del cual nos está hablando esta palabra? La avaricia. Bueno, hay en griego pleonexia, que significa deseo de tener más.
deseo de tener más, ¿sí? Muchas veces se traduce esta palabra pleonexia como avaricia o codicia, ¿verdad? Deseo de tener más. Y algunos lo relacionan con el tema sexual también, que también se puede dar, ¿verdad? Pero personalmente creo que en este contexto está más relacionado con otras cosas y creo que con bienes y con dinero. Pablo nos advierte que este pecado es idolatría. Eso ya nos suele parecer palabras mayores, ¿no? Porque uno dice, ¿idolatría yo? Si yo no tengo santos. ¿Verdad? Pero nos dice que este pecado es idolatría. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, el amor a la posesión de muchos bienes, está en realidad relacionada completamente con un ser, una entidad espiritual que se llama Mamón. ¿Sí? Y este se comporta como un señor y acaba controlando completamente la vida de la persona. Le exige, ¿qué te exige, Mamón? ¿Tu tiempo? ¿Tus fuerzas? ¿Tus capacidades? Te exige tus relaciones. Te exige tu salud. Te exige todo. Es un amor cruel, porque nunca se da por satisfecho y siempre exige más y más, ¿verdad? Jesús les habló de él, de esta entidad, a sus discípulos. En Mateo 6, en los versículos 24 al 25, lo hemos expuesto en la nueva versión, o sea, en Biblia textual, porque las demás creo que en vez de decir mamón, le llaman como lo que afecta, ¿no? El amor al dinero, ¿vale? Pero dice así, ninguno puede servir a dos señores. ¿Cómo ha dicho? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a riquezas o a mamón, ¿vale? Que es como lo traduce la textual, ¿vale? Por lo tanto os digo, uy, qué golpe, ay, hoy Señor, en el nombre de Jesús, ay, sostenerme por favor. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No os afanéis por vuestra vida, ni qué comeréis, ni qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este pecado, al igual que la porneia, es grandemente destructivo. Te absorbe todo tu ser y probablemente te pida que le entregues toda tu vida, como he dicho antes, ¿sí? Tus relaciones, esposa, hijos, amigos, que normalmente una persona con avaricia no suele tenerlos, porque no se fía ni de su sombra, ¿verdad? La familia extensa, ¿sí? ¿Cuántas familias habéis visto destrozadas por la búsqueda del dinero? ¿Habéis visto alguna? ¿Sí? Yo he visto muchas. Pongo aquí sutilmente, viajes por periodos muy largos. Y todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuántos viajes, cuántas salidas, cuántas entregas de tiempo, de relaciones, de cuidado de nuestros hijos, de soltar todo lo que más en principio amábamos
porque nos canta la sirena Mamón desde el otro lado del país para decirnos, ven, ven, que tengo aquí dineritos, ¿sí? Vas a tener más, vas a tener más. ¿Cuántas familias destrozadas he visto, amados? ¿Cuántos corazones heridos? Hijos que no pueden perdonar a sus padres porque no los han tenido en su crecimiento, ¿verdad? Esposas completamente abandonadas, esposos también, ¿sí? Hijos, peleas por herencias. ¿Os suena esto? El avaro, yo he sacado la conclusión reflexionando en que acaba vendiendo su propia alma. Y Pablo se lo advirtió a Timoteo. En primera de Timoteo, ¿sí? Dice: porque nada trajimos a este mundo, ¿y qué vamos a llevarnos? Nada. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Lo dice bien claro, ¿verdad? Hay un cautiverio. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Más claro no lo puedo decir. ¿Sí? Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz. Bueno, aquí dice de toda clase de males, nueva versión internacional. Hay algunos que dicen como que es el origen de todos los males, ¿no? Y por codiciarlo, ¿qué llega a decir? Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Otras traducciones dicen, se traspasaron a sí mismos con muchos dolores por el amor al dinero. Amados, creo que necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Normalmente no se suele hablar de la gravedad de este pecado, ¿vale? Y menos en esta sociedad de Occidente, que es lo que continuamente estamos escuchando, ¿verdad? El Occidente se caracteriza por eso, ¿no? Consume, 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 toma crédito, toma dinero, toma, gasta, 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 ¿sí o no? Esto es lo que tiene esta parte del mundo, ¿no? Es la forma de nuestra persecución, ¿no? Engánchate, engánchate, engánchate. Revisemos nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros deseos. Has llegado hasta aquí, has llegado a este país. Bueno, ya no te voy a decir por qué has llegado. La pregunta es si estás aquí, porque hay veces que uno ha llegado y encuentra muchas cosas y a veces a Cristo mismo, ¿verdad? Aquí, pero ¿estás aquí para tener más? Pregúntale al Señor si verdaderamente es Él quien te ha traído. Porque si has llegado a dejar hijos y esposo, es casi seguro de que Él no te envió. Sino el otro Señor. Otra cosa es lo que el Señor vaya a hacer contigo, ¿vale? ¿Tenías en tu país sustento y abrigo? Porque la palabra nos dice que estemos contentos ¿con qué? ¿Satisfechos con qué? Con el alimento y el abrigo. ¿Lo tenías? Muchas veces sí, ¿verdad? Yo he charlado con infinidad de personas. Sí, había eso, ¿verdad? Dice la palabra, con eso es suficiente. Todos los deseos que tenemos en la actualidad de más y más y más vienen del sistema de este mundo. Más descanso, más confort, más ropa, más zapatillas, ¿no? Más cantidad, más calidad, ¿verdad que decimos?
¿sí? El Señor no ha diseñado al hombre para que esté siempre buscando su propio placer. Este pensamiento es completamente diabólico y está llevando hoy en día al ser humano a su autodestrucción. Porque el ser humano está sirviendo continuamente a su propio deseo. Ha creado un Dios y el Dios es Él. Nos dice este texto que de estos pecados ni aún debemos hablar. Ni aún debemos hablar. Y esto lo dijimos alguna otra vez. ¿Por qué no tenemos que hablar de inmoralidades sexuales? Y creo que tampoco de avaricia, ¿vale? Dinero, 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 cómo conseguir, espera, la moneda, la no sé quién, cómo es eso del internet y esas cosas, ¿verdad? Porque se activa la mente, ¿verdad? Se activa tu alma, ¿no? Entras en imaginación y podemos activar esos deseos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de todo eso, ¿no? Y fijaros que después reflexionando con el poder de la palabra, que alguna vez hemos oído hablar, ¿no?, de cuánto poder tiene la palabra, es probable que el nivel de contaminación que conlleven estos pecados pueda llegar a alcanzar, a tocar el ambiente que se crea con esas palabras. ¿Sí? Así como cuando uno está mucho tiempo al lado de una hoguera, ¿cómo sale? Con olor, ¿verdad? Contaminado. Pues algo así, como cuando uno está mucho en este tipo de conversaciones, ¿no? ¿Cómo sales? Contaminado, ¿sí? Algo así. Se nos dice que ni siquiera mencionemos las obscenidades, conductas vergonzosas. La Reina Valera habla de palabras indecentes. No debemos tener conversaciones necias o chistes groseros, ni vulgaridades. Solo es un chiste, dirá alguno. Pero Pablo no lo considera así. Dice, ni aún habléis, ¿verdad? Como hemos dicho, todo este tipo de palabras contaminan. ¿Cuál debería de ser entonces la forma de hablar nuestra? ¿Qué deberíamos de acostumbrar a tener en nuestra boca? Lo ha dicho el texto. Gratitud, acciones de gracias, ¿sí? Y esto es como una alabanza, ¿verdad? Una expresión de gratitud continua a nuestro Dios, ¿no? Por todo lo que nos da. Fijaros que eso sería una de las formas de cortar la avaricia. El estar dando gracias continuamente a Dios por todo lo que tienes. No veas cómo le corta el rollo al mamón, ¿sí? O sea, ¡pim! Cuando te viene un pensamiento, ¿verdad? ¿Y esas zapatillas que tiene Néstor? Bueno, pues gracias, Padre, ¿verdad? Por lo que tengo, ¿sí? Y entonces empiezo a agradecer y a darme cuenta de todo lo que me ha bendecido, ¿no? Y ya corrijo, traigo el pensamiento a donde lo tengo que llevar, ¿no? Es fruto del contentamiento, la gratitud. Porque buscar siempre más, como decíamos, implica que no estamos satisfechos con la provisión de Dios. El estar continuamente, que nuestra mente esté continuamente buscando más placer, más de lo que sea, más dinero, más, significa que no estás contento con lo que tienes. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, pero porque no estás contento con lo que tienes. ¿No? Porque si tú te llega para un chándal y una camiseta, porque, ¿verdad? Tienes la necesidad igual de estar poniéndote algo que no te corresponde, ¿no? Exacto. Somos superficiales, sí. Sí. Eso te iba a decir, más que agradar a la sociedad, lo que queremos es que la sociedad nos mire con agrado. El evitar el rechazo, ¿sí? O sea, más que ello, o sea, lo que en realidad te estás queriendo a ti. No amas la sociedad, te amas a ti. Y tú dices, es que no quiero que me rechacen, no quiero que nadie se burle, no quiero que nadie se vaya de aquí diciendo, ¿esta no tiene ni para zapatillas o qué? ¿No? Es así, es así.
Es así, a mí no me miréis las mías. Perdonad, es que me estaba acordando que los jueves siempre ando con unas viejas. Y a veces vengo al culto y yo digo, jolín, cámbiate las zapatillas, aunque sea. Pero nunca me cambio. Motivaciones, perdón. Motivaciones. Nos da varias motivaciones el texto, ¿vale? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que evitar? ¿Por qué tenemos que estar alerta, amados? Y esto sí que me parece grave, ¿sí? Perdonad, hasta lo cierro por la hora. La primera motivación que el texto nos da es, porque el hablar de todos estos pecados, y por supuesto mucho más practicarlos, dice la palabra del texto que no conviene a los santos. Es decir, que estas conductas no son provechosas, no son dignas del pueblo de Dios. Esto no nos conviene a nosotros, esto no tiene que ir con nosotros, ¿sí? No deben de ser estos pecados nuestras ocupaciones ni de nuestro hacer ni de nuestra mente. No es algo digno, ¿vale? No es algo digno. Más bien, ¿cuántas veces lo estamos diciendo, no? Nuestras vidas deberían de representar a nuestro Señor, ¿sí? Y la segunda motivación, ahí va subiendo el tono, ¿vale? Yo siento que sube el tono, ¿vale? Dice, porque los que practican estos pecados, nos dice el versículo 5, no heredarán el reino de Cristo ni de Dios. No heredarán el reino de Cristo ni de Dios. Esto es algo fuerte, ¿verdad? No heredarán el reino de Cristo y de Dios. Y no es algo para pasar por alto esto, ¿vale? Fijaros que Pablo les dice, para decir esto, dice, porque con certeza sabéis esto. Literalmente la traducción es, porque esto lo saben sabiendo. ¿Sí? Menos mal que los traductores nos dan la forma, ¿verdad? No son desconocedores de esta realidad, es lo que les está diciendo Pablo, y nosotros tampoco ahora. No se hereda el reino de Cristo, no habrá reposo para ellos. No habrá bendiciones eternas. Y uno se puede llegar a cuestionar, ¿no? Pero ¿no tenía yo la salvación? Mirad, hermanos, esto es lo que dice el texto, ¿vale? Y castellano creo que entendemos todos. No habrá reino para los que practiquen estos pecados. Y no sé si recordáis el texto que hemos leído antes a Timoteo, que dice que algunos hermanos se habían desviado de la fe por haber codiciado el dinero en vez de buscar a Dios. Como hemos dicho, el estado al que puede llegar el alma de una persona que practica inmoralidad sexual o la avaricia puede ser denigrante. Una persona que va en este camino puede llegar a ser completamente esclava de las tinieblas. Nosotros en un curso vimos el testimonio de un hombre, qué fuerte, no recuerdo ahora cómo se llama, no sé si os acordáis alguno, el testimonio de un hombre que acabó en la silla eléctrica en los Estados Unidos, ¿os acordáis? Condenado a muerte, ¿os acordáis del nombre o no? No, bueno, igual un día lo subimos a Casa de Oración, ¿vale? Y si alguno lo queréis, os lo pasamos. Este hombre da testimonio de haber nacido en una familia cristiana, padres cristianos, y además él pedía que por favor que no se le condenaran a sus padres porque ellos no tenían nada que ver con el estado al que había llegado. Este hombre reconoce en esa entrevista que empezó encontrándose con una revista de pornografía, con una imagen. Y empezó, la carrerilla con esto, ¿vale? Este hombre llegó a matar mujeres, violarlas, de todo, ¿sí? Lo mataron en la silla. Gracias, Señor, que conoció a Cristo antes de
de que ya le pasa, pero bueno, él aceptaba y sabía que tenía que ir ahí, ¿verdad? Pero quiso dar el testimonio para que muchos otros escucharan. Empezó con una imagen de pornografía, ¿vale? Así. Y tremendo lo que llegó a hacer este hombre. Y luego era un hombre normal, pero era completamente controlado. Completamente controlado. En la búsqueda de placer. Hizo destrozos. Que él pedía perdón, ¿no? Mirar, no tendría sentido que el Señor Jesucristo muera para rescatarnos de la esclavitud, de todas esas tinieblas, y nosotros nos entregáramos de nuevo a ellas, a esas tinieblas, de todo corazón. Y luego pretendiéramos que además el Señor venga y nos entregue su reino. Y las bendiciones, como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Creéis que tendría sentido esto? Sería... O sea, yo sé que es cosa de gracia, pero... ¿sí? Después de conocer el camino estoy hablando, ¿vale? Es pisotear la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera motivación, amados, no solo estas personas que practican todo esto no tendrán las bendiciones de Dios y el favor de Dios, sino que dice la palabra, sino que atraerán la ira de Dios sobre ellos. Y esto ya tiene sentido de castigo, ¿vale? Y yo creo que probablemente infierno. Hebreos 10, para terminar, del 26 al 31, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice que muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, es una exhortación dura, Revisemos nuestras vidas, revisemos nuestros corazones, miremos cuáles son los deseos de nuestras almas, ya sea en inmoralidad, ya sea en avaricia, por favor. Alineémonos con Dios. Si tú sabes que estás practicando estos pecados, es probable que tu alma ya esté en un punto en el que ya no puedas salir solo. ¿Sí? Hay pecados que te atrapan y este es uno de ellos. Tiene y echa lazos muy fuertes. Es probable de que ya uno, quizás otros, puedas tomar determinación, haces batalla, pero pueda ser, yo aquí lo digo, ¿sí? De que hayas ido picoteando tal, acercándote, toma, mira, dale esto, ¿sí? Y estés a un punto en el que tu alma esté ya en ese cautiverio, no puedes salir ya solo, ¿no? Necesitas ayuda. Así que primero debes de estar dispuesto a esa confesión, a tomar la firme determinación de pelear toda batalla contra esos espíritus que están atando esos deseos, esos pensamientos, esos hábitos que te esclavizan, pero que sepas que merece la pena. O sea, yo creo que el ignorar esta advertencia, el ignorar lo que la palabra nos está diciendo y diciendo, bueno, no será para tanto, creo que es poner en peligro las promesas que el Señor nos ha dado, poner el peligro de poder recibir esas promesas, ¿sí? De poder recibir esa eternidad con Él, ¿sí? Él te ama intensamente y quiere que seas purificada de esa contaminación. Así que en el nombre de Jesús, si te ves en esto,
pide ayuda, por favor, ¿sí? Y Señor, te damos inmensas gracias por cómo tú nos adviertes, nos exhortas, Señor, cómo tú te acercas a los tuyos, Señor, para que abramos los ojos, Señor, para que no vayamos, Señor, por caminos de perversidad, Señor, caminos que parecen que no pasa nada, Señor. Como dice ese proverbio que me está viniendo a la mente, ¿no? Que parecen derechos, caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Siga advirtiéndonos, Señor. Como clamábamos en esta mañana, no te canses de nosotros, Señor. Siga abriéndonos nuestros ojos, Señor. Amado Espíritu Santo, rogarte, por favor, que traigas la convicción a cualquiera que estuviera aquí, por favor, que de si está atado a algo de esto en el nombre de Jesús, que tome la determinación, Señor, de pedir ayuda y que tú vas a abrir camino, ¿no? Yo estoy convencida de que tú abrirías camino, Señor, para esa restauración, para esa liberación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que sea como sea que estemos, tu deseo es bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.